nosotros vamos a comenzar a hablar sobre los adhesivos en operatoria dental. Y bueno, como introducción yo quería comenzar a hablarles sobre conceptos claves que tenemos que saber antes de iniciar lo que es los adhesivos. Para comenzar, ¿qué es adhesión? Y luego, ¿qué es cohesión? ¿Ya? Porque estos dos van juntos. Primero, ¿qué es adhesión? Vamos a decir que es la fuerza que une dos materiales diferentes cuando se ponen en un contacto cercano. Ahora, la cohesión igual va a ser la atracción entre átomos y moléculas, pero esta va a ser sobre sustancias, o sea, sobre la misma sustancia, moléculas idénticas. Por eso también les puse una imagen ahí en la que, ¿cómo, cómo representa cuando nosotros, por ejemplo, tenemos el diente, ¿verdad? Después del diente vamos a poner el adhesivo. Del adhesivo vamos a poner el material restaurativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando decimos adhesión y cohesión? Si se dan cuenta, la adhesión, esas líneas medio naranjadas que se encuentran en adhesión, son lo que vamos a denominar, se van a adherir, son parte del adhesivo, ¿ya? Pero estas se adhieren a materiales distintos. En este caso, lo de abajo, digamos que sería que se está uniendo al diente y lo de arriba se está uniendo al material restaurativo. Son diferentes materiales. Lo del medio va a ser igual el mismo adhesivo, pero se está formando ahí una unión entre entre moléculas o átomos similares. Y es por eso que este tipo de concepto tenemos que saber cómo es que funciona un adhesivo. Entonces, el adhesivo, ¿qué va a ser? La sustancia que une los dos materiales mediante los mecanismos físicos o químicos y mecánicos. Otro concepto que debemos saber es el adherente, o qué es el adherente o sustrato. Este es lo que denominamos el diente, digamos, la superficie en la cual va a actuar el adhesivo, ¿ya? Y la interfaz en sí sería los puntos o zonas de contactos donde el adhesivo se une al sustrato. ¿Ya? Va a ser esa parte intermedia en la que vamos a encontrar el adhesivo y por un lado va a estar el diente y por el otro va a estar el material restaurativo. Eso es la interfaz. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, vamos a comenzar a definir la adhesión en odontología. La adhesión, entonces, ¿qué son los adhesivos? Son productos que nos van a permitir, ah, que permiten la adhesión predecible del material restaurador tanto hacia la dentina como al esmalte, porque antiguamente sí había adhesivos que se podían adherir perfectamente a la dentina y diré al esmalte por sus sustancias inorgánicas que tenía, su contenido más mineralizado, ¿verdad? Pero poco a poco es como que se ha ido desarrollando más adhesivos que se han ido, que van a adherirse también a la dentina, porque este era también otro problema que teníamos, que no se adhería a la dentina o había muchos problemas o fallos en muchos problemas clínicos donde no se adhería a la dentina, pero ahora sí, ya se puede decir que los adhesivos de hoy en día se unen tanto a la dentina como al esmalte. Bien, entonces, ¿cuáles son los objetivos que tiene la adhesión? Al hacer nosotros o al manejar adhesivos, vamos a aumentar la retención de las restauraciones, ¿ya? Vamos a reducir microfiltración marginal, es decir, que tiene que haber un buen sellado del material restaurativo para que, bueno, una buena adhesión para que no ocurra o no tengamos unos remanentes de caries. Disminuir la sensibilidad posoperatoria, reforzar la estructura dentaria remanente y obviamente mejorar la estética o la longevidad clínica. Le voy a pasar la palabra a mi compañero que va a continuar. Muy buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar de lo que es los fundamentos que vamos a tomar en cuenta en este tema. Primero, vamos a hablar de los factores del sustrato dental, que como todos conocemos, y lo mencionó mi compañera, son el esmalte y la dentina en este caso, ¿no? Por parte del esmalte, todos sabemos que el esmalte va a estar formado por un 96% de material de material inorgánico, el cual va a estar compuesto por hidroxiapatita de calcio. Y es por esto que el tejido del esmalte se considera un tejido altamente mineralizado, homogéneo y que con poco contenido orgánico, al cual es del 1%, ¿no? Entonces, cuando hablamos del esmalte, ¿cómo actúa el ácido grabador? ¿No? Este, bueno, va a generar lo que son las microporosidades, las cuales se van a
van a formar retenciones micromecánicas para obtener una perfecta adhesión. En el caso de la dentina, esta va a contener el 70% de material inorgánico, el cual va a ser igual la hidroxiapatita de calcio. En este caso, el material, el adhesivo, va a penetrar lo que son los túbulos dentinarios para permitir una mejor adhesión. Y esta va a variar de acuerdo al tamaño, al diámetro de los túbulos dentinarios, la profundidad de la dentina o también del tipo de dentina que podemos presentar, como es el de la dentina secundaria y terciaria. Siguiente diapo, por favor. Bien, como les dije, hablando de la dentina secundaria, bueno, esta va a estar, se forma fisiológicamente, ¿no? Como todos sabemos, con el avance de la edad. Es por esto que la adhesión en este tipo de dentina no va a ser tan favorable. ¿Por qué? Pues porque los túbulos dentinarios de la dentina secundaria se van a encontrar un poco más obliterados, esto al avance de la edad. Y es por esto que se van a encontrar mucho menos mineralizados. Y por ende, el adhesivo no va a poder penetrar en su totalidad lo que es en la dentina. Ahora, ¿qué podemos hacer en este tipo de dentina? Una solución favorable sería el desgaste de la dentina, propiamente dicha, con fresa de diamante. Y para desgastar levemente la superficie de dentina mineralizada hasta encontrar dentina mineralizada, ¿no? Pero esto no es tan recomendable ya que no vamos a estar ahí desgastando, ¿no? El diente innecesariamente, como sabemos que el objetivo de la operatoria no es desgastar tejido sano. Entonces, es por esto que tanto en dentina secundaria como en terciaria, que en la terciaria los túbulos dentinarios se van a encontrar obliterados, no se obtiene del todo el 100% de una adhesión correcta, se podría decir. Y es el mayor problema que podemos presentar en este tipo de dentinas. Siguiente, por favor. Hablando un poco de los fundamentos físico-químicos, en estos, como nosotros recordaremos, tenemos los enlaces primarios y enlaces secundarios. Los enlaces primarios van a ser aquellos que son los enlaces covalentes, los enlaces iónicos, ¿no? Y por ende, estos van a ser los enlaces más fuertes que va a presentar la adhesión, ya que proporcionan mayor estabilidad y va a aumentar la durabilidad clínica, ya que el tipo de enlace que estos van a presentar va a ser de un solo enlace, ¿no? Va a ser mucho más fuerte de esto cuando el monómero ácido del adhesivo, el cual es el 10-metacriloxidesil dihidrógeno de fosfato, em, interactúa, ¿no? Se pone en contacto con la hidroxiapatita de ya sea del esmalte o de la dentina y forman este tipo de enlace. En el caso del enlace secundario, como todos lo conocemos, tenemos tanto el puente de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals en los más importantes. Y este tipo de enlace, a diferencia de los primarios, van a ser enlaces mucho más débiles, ¿no? Ya que aparecen inicialmente cuando em, el adhesivo, como les dije, ¿no? El 10-MDP se pone en contacto con lo que es la hidroxiapatita. Siguiente diapo, por favor. Ya. Hablando un poco de la energía superficial y la humectación, podemos decir que estos 4 puntos van a ser los más importantes y los que van a determinar una correcta adhesión, ya que mucho del esmalte dentina, qué sé yo, el enlace primario, secundario, esto requiere más de la composición del adhesivo
o también depende del acondicionamiento que nosotros hagamos en el sustrato dentinario. Pero la energía superficial y la humectación ya requieren más de lo que es el material. Así que podemos hablar primeramente de lo que es la energía superficial y en esta podemos decir que va a ser la capacidad que va a tener la superficie de atraer lo que es el líquido, ¿no? Y como una ley que podemos seguir a esto es que a una mayor energía superficial, esto va a favorecer lo que es una mejor adhesión, ya que si tenemos una alta energía superficial, esto va a contribuir lo que es una adhesión. El adhesivo se va a extender mucho mejor en la superficie, va a penetrar más los túbulos dentinarios, va a crear más microporosidades en el esmalte y por ende se va a obtener una mejor adhesión. En cambio, si tenemos una baja energía superficial, el adhesivo no tiene el poder de penetración, ¿no? O sea, la gota se queda ahí inerte encima del sustrato y por ende la adhesión va a ser deficiente. Ahora, hablando de la tensión superficial, esta podemos decir que es la propiedad del líquido, que en este caso sería obviamente el adhesivo, el cual hace que sus moléculas estén unidas, ¿no? Y en este caso podemos decir que si tenemos una alta tensión superficial, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues el adhesivo tiende a mantenerse agrupado, ¿no? Le cuesta, qué sé yo, extenderse en toda la superficie del diente y por ende no va a poder penetrar los túbulos dentinarios o el esmalte. En cambio, cuando la tensión superficial es baja, el adhesivo pues se va a distribuir mucho mejor sobre la superficie, va a cubrir más terreno y va a penetrar por ende las microporosidades. Esto es muy importante ya que debemos recordar que para obtener una correcta adhesión, siempre tenemos que seguir la ley de tenemos que tener una alta energía superficial y baja tensión superficial. ¿De acuerdo? Hablando un poco de la humectación. La humectación va a ser la capacidad del adhesivo de, podríamos decirlo, de mojar la superficie del diente, ¿no? Y por ende, cuando tenemos una buena humectación, el adhesivo va a cubrir toda la superficie, va a entrar en los túbulos dentinarios, en las irregularidades del esmalte, se forma una capa híbrida uniforme, o sea, la adhesión es mucho más resistente, ¿no? Pero cuando hay una mala humectación, pues todo lo contrario, quedan zonas sin cubrirse, no penetra correctamente y demás, ¿no? Y esto se va a determinar, pues, de acuerdo a el ángulo de contacto, el cual lo vamos a encontrar como podemos observar, cuatro tipos, el cual el primero va a ser el ángulo super hidrófilo, que se va a encontrar menor al 10 grados. Y pues, lo podemos observar cuando les mencioné, cuando tenemos alta energía superficial y baja tensión superficial. Luego vamos a tener el material hidrófilo, que va a ser de 90 a 120 grados, no, de 11 a 90 grados, perdón. Luego el adhesivo hidrófobo, que va a ser de 91 a 120, y el superhidrófobo, que va a ser mayor a 120 grados. Bueno, se rige más cuando obtenemos una humectación, qué sé yo, de muy baja energía superficial y alta tensión superficial, ¿no? Cuando el adhesivo y el sustrato se repelen, por así decirlo. Y ahora le cedo la palabra a mi compañera. Muchas gracias. Y continuando, vamos a hablar sobre la composición química que tienen los adhesivos, porque es muy importante saber esto
ya que nosotros tenemos que tener muy en cuenta a la hora de escoger nuestro tipo de adhesivo, tal vez en una tienda, saber qué composición química tiene. Porque para empezar, hay muchos adhesivos, obviamente, en el mercado, pero tenemos que tomar en cuenta que los adhesivos van a tener 5 componentes muy indispensables que deben, sí o sí, para una buena adhesión deben contener. Por ejemplo, tenemos a los monómeros hidrófilos, ¿ya? Y su nombre mismo lo dice, va a tener apetencia hacia el agua. Entonces, esto nos sirve, este monómero nos sirve que tenga en el adhesivo porque se va a adherir a lo que es la dentina o nos va a ayudar a lo que es la adherencia en la dentina. Un ejemplo que del monómero sería el EMA, ¿no ve? Que sabemos que es el hidroxietil metacrilato. La función principal, como les dije, permite el adhesivo penetre dentro de la dentina húmeda, favoreciendo así la adhesión. Por otro lado, tenemos los monómeros hidrofóbicos. Ya esta va a ser, forma una estructura resistente del adhesivo una vez polimerizado. Y tenemos como ejemplo el Bisquemea, el UDMA, el TECMA. Estos van a formar una estructura resistente del adhesivo, pues en la polimerización, después de la polimerización, estos se van a unir indirectamente al esmalte, ¿ya? Y luego tenemos los monómeros anfífilos. Estos van a tener como dos bracitos, en el cual vamos a diferenciar que tanto los adhesivos modernos que hoy en día lo vamos a ver contienen moléculas con partes hidrofílicas y con partes hidrofóbicas. Y algunos de los adhesivos de hoy en día solo contienen monómeros anfífilos. Entonces, si contienen monómeros anfífilos, igual nos va a poder ayudar en tanto la adhesión a dentina como esmalte y poseen una parte, como les dije, hidrofílica, una parte hidrofóbica, facilitando lo que es la interacción de la dentina tanto en húmeda como la resina o tanto como en el esmalte. Otro tipo de composición que tiene importante es el solvente. Ya sin solventes el adhesivo no va a funcionar. ¿Por qué? Los solventes que conocemos como lo hemos visto es el agua, el etanol, la acetona y estos, los solventes, son los que van a transportar, ¿ya? Los monómeros. Es como vamos a transportar como una pintura, ya vamos a decir, van a ser como el vehículo que luego van a transportar los monómeros y luego se van a evaporar, ¿ya? Entonces los monómeros quedan ahí, los monómeros, y se hace lo que es la unión de los enlaces que los mencionó. Y por último tenemos los iniciadores de fotopolimerización porque estos van a ayudar a lo que permite, de cierta forma, endurecer, se diría, el adhesivo. Ahí tenemos a la canforquinona o las aminas terciarias, ¿ya? Y cuando nosotros hacemos con la lámpara de fotocurado, cuando llega la luz al adhesivo, estos van a generar unos radicales libres, los monómeros se van a empezar a unir y se va a formar recién el polímero y por eso se va a endurecer y se une. Ya, esto, por ejemplo, es solamente la composición química de cualquier adhesivo. Ya, ahora nosotros en el mercado obviamente fuimos a buscar a las casas dentales y obviamente hay para todo tipo para todo tipo de trabajo los adhesivos, porque incluso hay para los brackets, nos dijeron que hay para coronas, prótesis fija, pero lo que realmente nosotros necesitamos saber es para operatoria, para saber trabajar con la resina. Y uno que hemos encontrado, bueno, entre los más económico se diría es el adhesivo Magic Bond universal. Ya, este tipo de adhesivo tiene sus propiedades, es que va a ser fotopolimerizable, está indicado para esmalte, para dentina, tiene una buena humectación y penetración y como les dije al inicio, su costo es lo que tal vez muchos estudiantes lo manejan, porque en la Univalle, por ejemplo, cerca de la Univalle hay una tienda de materiales, ahí se encuentra a 90 bolivianos, ¿ya? Otro tipo de adhesivo que hemos encontrado igual de manera económica es el Discover, de la marca Discover. Este igual va a tener propiedades, igual se utiliza para dentines, esmaltes, fotopolimerizales, un adhesivo universal y va a ser compatible con las técnicas de grabado total o autograbado, ¿ya? Es la opción más económica porque si ven sus costos entre Multident 70 y Odontohost 65, ahí es donde podemos ver que estos dos tipos de marcas son las más económicas, pero obviamente tenemos
más tipos de adhesivos que hemos también buscado, que va a continuar mi compañero. Continuando con esta gama de productos que hemos cotizado, podemos hablar también del adhesivo MDP, el cual nosotros lo hemos encontrado primeramente en la casa Full Dent, que esta se encuentra por la plaza eh, Eguino, si mal no me equivoco, por ahí abajo, ¿no? Por ese lugar. Y también lo hemos encontrado el mismo en la Univalle, pero como pueden ver, o sea, la diferencia de precios es abismal, ¿no? En este adhesivo, las propiedades que va a presentar, obviamente, como los anteriores que mencionó mi compañera, es un adhesivo universal, el cual va a presentar el monómero ácido, el cual va a estar, obviamente, capacitado para grabar esmalte dentina, va a presentar una buena adhesión y nosotros mayormente a este producto lo hemos catalogado entre una gama media, ¿no? Media alta se podría decir, ya que por sus propiedades nos recomendaron que sí es muy aplicable para lo que es la clínica. Siguiente, por favor. El siguiente ácido de la misma marca es es el APS, si mal no me equivoco, es igual ámbar. Este se encuentra, bueno, lo encontramos solamente en la casa dental de la Univalle. Estaba a un valor de 250 y al igual que el otro es un adhesivo universal, ¿no? El cual se va a encontrar autoacondicionado, tanto para esmalte, para dentina, va a presentar mayor estabilidad y en este caso, este va a presentar lo que es una menor sensibilidad técnica, esto favorable obviamente para el paciente y por ende también lo hemos catalogado en la gama media alta. Y siguiente, por favor. Y ya por último, el producto, qué sé yo, top, así que hemos encontrado, se podría decir, ¿no? Es el de Ultra Dent, que lo hemos preguntado más que nada en la casa dental de Gedesa, la cual nos dijeron que era un adhesivo universal de última generación. Esta va a ser para dentina, esmalte, ¿no? O sea, igual que las anteriores, esta es compatible con la técnica de dos pasos, con la de un paso. Va a contener, cierto, va a contener lo que es la clorhexidina al 0,2%, la cual va a presentar lo que es la mayor estabilidad en la capa híbrida. Y es por esto que lo hemos catalogado en una gama alta, ya que tiene mucho respaldo científico detrás de esta marca. Y los precios, como les mencioné, era de 345 ahora, ya que está en oferta, porque nos dijeron que el precio original era de 489. Así que, chicos, aprovechen. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los mecanismos de acción. Ya, la parte de mecanismos de acción tenemos que saber que el adhesivo se une al sustrato, que en este caso les dije que es el diente, por dos formas, que es una adhesión mecánica y que para esto la adhesión mecánica también va a ser llamada retención. La retención consiste en que van a quedar las partes trabadas, como si pueden ver en la imagen, el adhesivo va a penetrar dentro de los túbulos, ¿ya? Y va a penetrar en las irregularidades de los túbulos, quedando o impidiendo su separación. De esta manera es como se une. Esta se llama una adhesión mecánica y de cierta manera una adhesión micromecánica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando pasa este tipo de adhesión? Primero, nosotros al utilizar el ácido grabador vamos a desmineralizar todo lo que es la parte de la dentina, ¿verdad? En aquí vamos a utilizar lo que es el ácido grabador. Luego, esta dentina va a exponer una red de colágeno. Esta red de colágeno, cuando nosotros pongamos el adhesivo va a penetrar dentro de esa red de colágeno, se va a incluir dentro de los túbulos y la red de colágeno. Y al momento de polimerizar, se queda dentro de ella, produciendo así una adhesión mecánica.
Entonces luego tenemos otro tipo de adhesión, que es la adhesión química. La adhesión química va a ser también llamada específica, porque aquí es cuando la por ejemplo, va a ocurrir las moléculas o, bueno, partes se mantienen en contacto dos partes, en este caso el adhesivo y el sustrato, gracias a una fuerza lograda por las uniones químicas que se van a producir, como ya les había hablado sobre enlaces primarios y secundarios, se van a unir por este tipo de enlaces y va a ocurrir lo que es la adhesión interatómica o intermolecular. Ya, este tipo de adhesión hace que las partes tanto como el adhesivo, el material restaurador y el sustrato tengan un mínimo contacto, por lo cual la distancia entre ambos va a ser muy pequeña. ¿Cómo sucede este tipo de adhesión? Bueno, nosotros dijimos que los monómeros del adhesivo, por sus propiedades funcionales, se unen químicamente con, con la hidroxiapatita de la dentina y también de cierta forma al del esmalte o con el colágeno de la dentina, ¿verdad? Luego que se une los monómeros con lo que es la hidroxiapatita, se va a formar enlaces interatómicos, intermoleculares, se van a formar enlaces ya sean iónicos, covalentes o puentes de hidrógeno que nos mencionaron, y luego estas moléculas del adhesivo se van a entrelazar con las del sustrato mineral, ¿ya? Entonces, de esa manera ocurre lo que es la adhesión química. Continuando con la exposición, vamos a hablar de la polimerización. La polimerización es el proceso químico mediante el cual los monómeros, en este caso el adhesivo, se van a unir entre sí para formar lo que es una red sólida y resistente de polímeros, ¿no? Los monómeros se convierten en polímeros. O sea, que el adhesivo, em, o sea, en palabras más entendibles, el adhesivo primeramente se va a encontrar en lo que es en un estado líquido, el cual va a pasar a un estado sólido. Y esto porque es importante conocer ¿por qué es importante conocer la polimerización? Pues porque la polimerización nos va a permitir lo que es primeramente transformar el adhesivo de la fase fluida a la fase sólida, como les había mencionado, formando así lo que es una capa híbrida más resistente, creando la continuidad de ya sea esmalte o dentina con el adhesivo y la resina, evitando así lo que son las microfiltraciones, disminuyendo la solubilidad frente a los fluidos orales, como ya sea la saliva o la sangre, ¿no? Y es por esto que también va a aumentar lo que es la resistencia mecánica y la estabilidad química, evitando que el adhesivo se disuelva o se degrade este con el tiempo. Ahora, en el siguiente diapositiva, por favor. Hablando de la polimerización, tenemos los mecanismos de polimerización. En el caso del adhesivo, el mecanismo de polimerización que vamos a presentar es la fotopolimerización, el cual es el método más usado para endurecer estos adhesivos, el cual consiste en aplicar una luz de color azul, la cual, como todos sabemos, se encuentra en el rango de 450 a 490 nanómetros, sobre el adhesivo para activar el fotoiniciador, que generalmente es la canforquinona. Y cuando este fotoiniciador recibe la luz, este genera lo que son radicales libres, los cuales inician una reacción química y hacen que el monómero se una con otros monómeros formándose una estructura sólida y se conviertan en polímeros. Las ventajas que podemos presentar gracias a esta fotopolimerización es que nos va a permitir controlar lo que es el momento exacto en que va a comenzar el endurecimiento, como todo. Obviamente, de nosotros depende cuándo queremos fotopolimerizar o de querer más tiempo de trabajo, ¿no? Y también podemos decir que produce una polimerización rápida y eficacia, ya que la luz que emite es de con 10 segundos suficiente para polimerizar lo que es la resina y favorece una buena adhesión cuando la luz alcanza correctamente el material. De esto vamos a hablar en las limitaciones mucho mejor, ya que la eficacia de la
fotopolimerización va a depender mucho de cuánto llegue la luz, ya que como todos sabemos, la luz de fotocurado solo tiene un alcance muy eficaz del 100%, se podría decir, de solo 2 milímetros. Más allá de ese rango no va a dar su total eficacia y por ende los monómeros no van a llegar a polimerizarse. Es por esto que una de las limitaciones depende mucho del alcance de la luz del fotocurado. Ahora bien, hablando de la capa híbrida, podemos decir que esta es una zona de unión entre la dentina o esmalte y el adhesivo dental, la cual se forma cuando este adhesivo penetra en la dentina, como les había mencionado anteriormente, ¿no? Y se polimeriza con la luz de fotocurado. Yo lo entendí de que la capa híbrida se entiende más que nada o se puede llegar a entender que es como un puente, ¿no? El cual es como que va a agarrar lo que es el sustrato, el diente, ¿no? El esmalte dentina y por otro lado va a agarrar lo que es el adhesivo y los va a mantener unidos fuertemente para que no haya esta microfiltración y por ende penetración de bacterias y demás. Entonces debemos hablar de cómo se forma esta capa híbrida, ¿no? Y para esto tenemos cuatro simples pasos, yo lo resumí, el cual es el paso uno, la desmineralización, que esta, em, se- eh, que en esta se aplica un ácido o el adhesivo en este caso, con el monómero ácido, el cual va a eliminar la parte mineral del esmalte o dentina atacando principalmente lo que es la hidroxiapatita, logrando exponer lo que es la red de fibrilla de colágeno, la cual estaba cubierta por este mineral, pasando así por en el paso 2 la exposición de la red de colágeno, la cual al perder este mineral, las fibras se van a poner en contacto, no van a estar abiertas y van a formar una estructura porosa. Y es por acá que va a entrar el adhesivo, va a penetrar y va a formar lo que es una adhesión. El paso 3 es que es la infiltración de la adhesión, del adhesivo. Los monómeros del adhesivo, pues como les dije, ¿no? Van a penetrar en estas fibras de colágeno y van a ocupar todos los espacios microscópicamente. Y en este paso es Este paso es muy importante ya que es por este que, como les había mencionado anteriormente, dentina, esmalte, si no creamos un buen adaptado del sustrato, no se va a fijar lo que es el adhesivo al sustrato dentinario. Pe- Tanto también depende de la humectabilidad, de la tensión superficial, de la energía superficial, ¿verdad? Y Y es por esto que el paso 3 se podría considerar como el más importante de estos cuatro pasos. Y el último paso para la formación de esta capa híbrida es la polimerización, ¿no? Como les había mencionado, le aplicamos la luz de fotocurado o también, algunos casos, podríamos usar una reacción química en los monómeros auto, por ejemplo, ¿no? Lo cual va, como les mencioné, va a formar los monómeros en polímeros, va a endurecer lo que es el adhesivo y va a formarse así lo que es la capa híbrida. Siguiente diapo, por favor. Entonces, nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué es importante que esta capa híbrida en nosotros en odontología? Pues queda decir que la capa híbrida va a ser fundamental para nosotros porque determina lo que es el éxito de la adhesión. De acá depende todo lo que es la adhesión. Puedes hacer, qué sé yo, un adaptado correcto. Puedes hacer microporosidades con el ácido fosfórico
muy bien las microporosidades, respetando los tiempos. Puedes usar un adhesivo de, qué sé yo, de gama alta, muy carísimo, pero si no respetas lo que es los pasos para formar la capa híbrida, pues no va a haber éxito en la adhesión. Y es por eso que las funciones principales de esta capa híbrida que yo les puedo mencionar son la que va a proporcionar retención mecánica, manteniendo así la unión de la restauración del diente. También va a presentar una función la cual es conectar dos materiales distintos, ¿no? Como les mencioné, la dentina, por un lado va a agarrar la dentina, por otro lado agarra el adhesivo. También reduce lo que es la microfiltración, evitando el paso de bacterias, líquidos, toxinas. Esto ya que la reacción que se produce es a, a nivel molecular, como les hablé en el enlace primario y secundario. Después disminuye lo que es la sensibilidad postoperatoria, ya que va a sellar lo que son los túbulos dentinarios y aumenta lo que es la durabilidad de la restauración, reduciendo así el riesgo de depresiones o fallas. Luego, hablando un poquito de la composición de la capa híbrida, podemos decir que esta no está solamente, o sea, formada por un simple material, digamos, que monómero es este y ya está. No, es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Y la primera de ellas es que va a presentar lo que es la resina polimerizada, la cual va a ser, la cual se va a encontrar después del fotocurado. Los monómeros se convierten en una red sólida y aportan resistencia a la estabilidad. Después tenemos el monómero adhesivo infiltrado, el cual son las moléculas, como les había mencionado mi compañera, son el EMA o puede ser el 10-MRP, que van a penetrar en la red de colágeno antes de endurecerse. También vamos a tener el colágeno dentinario, en este caso desmineralizado, el cual va a ser la estructura de soporte que queda expuesta después de la eliminación del mineral en la dentina, ¿no? También va a formar parte lo que es los microcanales de infiltración, los cuales son espacios microscópicos que son por donde entran, va a penetrar el adhesivo para tenerse contacto con el colágeno del sustrato dentinario y formar así la adhesión. Y por último vamos a tener lo que son los restos de hidroxiapatita, el cual en algunos sistemas adhesivos este permanece todavía lo que es el material orgánico, el cual puede participar tanto en la unión química con ciertos monómeros funcionales o también no. Muy bien, entonces por último vamos a hablar sobre los factores que van a afectar la adhesión. Y por primero tenemos la humedad dentinaria. Ya, cuando nosotros decimos humedad dentinaria, sabemos que la dentina contiene agua de forma natural. Entonces, si nosotros secamos esta dentina con el ácido grabador, luego hacemos el solvente, secamos, las fibras de colágeno que tiene o sea, que tiene la dentina, perdón, van a colapsar. Ya, y el adhesivo no va a penetrar adecuadamente. Lo que, si en caso si queda demasiada agua, el adhesivo se diluye. Entonces, ¿qué consecuencias podemos tener? Vamos a tener una menor conformación de lo que es la capa híbrida, tal vez, la disminución de la resistencia adhesiva, mayor riesgo de microfiltración. ¿Ok? Otro tipo de problema que que tal vez nos puede pasar es la contaminación por saliva y sangre. Y nosotros sabemos que la saliva aporta proteínas, glucoproteínas, la sangre también tiene proteínas, pero estos van a contaminar lo que va a ser la parte, o bueno, van a contaminar lo que es la parte donde hemos preparado
y forman una barrera entre el adhesivo y el tejido dentario. Por lo tanto, el adhesivo no va a penetrar correctamente, va a disminuir lo que es la retención de la restauración y aumenta obviamente la sensibilidad posoperatoria. Luego tenemos la rugosidad superficial. La rugosidad puede afectar porque una superficie rugosa puede presentar una mayor área disponible para la adhesión, ¿no? Pero cuando se tiene una rugosidad excesiva, esta puede dificultar. Entonces, de cierta manera nos podría afectar, pero también podría causar una mejor resistencia a la unión. Luego tenemos la limpieza de la superficie. Estos va a ser por los restos o la placa bacteriana o residuos de materiales que que debíamos haber limpiado, o el barrido dentinario que también puede quedarse dentro de los túbulos, que puede interferir obviamente con la adhesión. No va a penetrar muy bien el adhesivo, igual va a haber una defectuosa, no se va a formar la que es la capa híbrida y va a haber un fallo en lo que es la restauración. Luego la compatibilidad química, porque nos afecta. Hay algunos adhesivos que tal vez, o materiales restauradores que no pueden interactuar adecuadamente entre sí. Y estos por eso hay de muchas marcas y de diferentes precios, ¿ya? Porque si nosotros, digamos, usamos un adhesivo que sea el más barato, el más, de cierta manera no nos va a convenir porque si no hay biocompatibilidad química de los adhesivos con el sustrato, y de esta manera también con el material restaurativo, eh, la, el adhesivo cuando hagamos la polimerización va a ser incompleta, no va a polimerizarse bien, va a haber menor fuerza adhesiva y obviamente menor longevidad en la restauración. Y por último tenemos la contracción por polimerización. Y ustedes van a preguntarse, la contracción, pero se da en las resinas. Claro, cuando nosotros hacemos una resina, esta de cierta manera sí se polimeriza, diré, se polimeriza y se contrae, ¿verdad? No podemos nosotros eliminar este tipo de contracción porque sí o sí pasa. Pero ¿en qué afecta cuando hablamos de adhesivos? Cuando la resina se polimeriza, disminuye, se contrae, va a haber tensiones, genera tensiones dentro de la interfaz. Y les mencioné que la interfaz era la parte media entre el sustrato y el material restaurativo. Cuando ocurre este tipo de contracción en la resina que hemos nosotros restaurado, va a tensionar lo que es la interfaz y por lo tanto va a producir microgrietas. O va a producir espacios marginales, va a producir de esta manera microfiltración, va a haber sensibilidad postoperatoria e incluso va a poder producirse una caries secundaria. Entonces, sí nos importa este tema de que tengamos que efectuar de manera bien cuando nosotros estemos haciendo que nosotros estemos trabajando sobre dentino, sobre esmalte, tenemos que saber bien su composición, en qué sustrato estamos trabajando, qué tipo de composición debe tener mi adhesivo. Si no lo contiene, entonces me conviene trabajar con esto por más de que sea barato. Entonces tenemos que saber todos este tipo de factores que pueden afectar a la adhesión. Bueno, doctora, eso sería todo. Gracias. Muy buen trabajo, muy bonita investigación. Les cuento, como estoy trabajando también con unos de cuarto, tengo dos grupos, han hecho un cuadrito muy bonito que se los voy a pasar, ¿ya? Se los voy a pasar para que nos sirvan, porque la finalidad es que busquemos información útil. No es aprendernos de memoria, no es, hay cosas que no las vamos a aprender, composiciones, pero sí la aplicación y la utilización. Vente a tus primeras imágenes, por favor. Han hecho una explicación bastante consensuada, ¿no? Y justamente esto es lo que quiero. Las primeras imágenes, por favor. Esto es lo que nosotros estamos utilizando, el producto esto, que es el adhesivo, dónde nace y por qué nace. Esto nace en alguna época, ustedes van a recordar, o sea, quiero que se imaginen cuando nosotros eliminamos el proceso carioso, cuando eliminamos el tejido deficiente de una cavidad que esté expuesta a dentina,
o que ya, digamos, hayamos hecho tratamiento endodóntico, dejamos los túbulos abiertos y el esmalte también con mayor cantidad de paredes abiertas. Entonces, ¿cómo nace este tema de la adhesión? Y hace muchísimos años, ¿no? Ya del siglo pasado. Empezó porque antes tapábamos o poníamos obturaciones con cementos que podían ser cementos base que tenían alguna estimulación. Imagínense, el hidróxido de calcio nace a inicios del siglo pasado, el famoso Dical, que es una marca solamente. Después de eso se ponía obturaciones en realidad de acrílico, luego empezamos con las metales, oro platinado, plata, etcétera, y luego se hizo esa aleación metálica, que es la amalgama de plata. Pero existía mucha microfiltración y sobre todo hipersensibilidad dentinaria porque el paciente seguía sintiendo frío. Entonces se empezó a utilizar los barnices, el barniz copal, que realmente es un tipo de resina también, ¿no? Es una resina líquida. Se empezó a utilizar y se hizo algunos estudios. Yo todavía participé una vez en Chile de un estudio de utilizar el barniz y con qué se aplicaba, con un algodoncito, con pincel o se dejaba caer una gota. Las formas de aplicación son muy importantes. Entonces, se utilizó un barniz como, imagínense, como que es una puerta de la casa de la calle. Y entonces le pasamos una capa de barniz para proteger la madera. Le pasamos varias capas y forma una capa de protección. Entonces, cuando viene la lluvia, lo protege, ¿no? Y ese es más o menos el concepto de lo que quiero mostrarles, que es el adhesivo, que une, que adhiere, que tapa, y le forma una capa de protección a la madera, que eso es lo que estamos hablando, la capa híbrida. Entonces fueron mejorando estos procesos, fue mejorando la calidad, la composición, la utilización, las concentraciones del adhesivo, y vamos utilizando nosotros ahora esto. Y esto es lo importante. ¿Cuál es la adhesión? ¿Qué es adhesión? En este momento les voy a pedir que hagan una cosa, que crucen sus dedos y hagan como si estuvieran rezando, ¿ya? Como si estuvieran haciendo empanadas entre ustedes. Esa es la adhesión, esa es la unión. Y traten de jalar, y si esa adhesión es hasta el fondo, profunda, así como una oración profunda, no se va a soltar. Esa es la unión, la adhesión, la cohesión, la unión entre ambos elementos. Entonces, es la fuerza que va a tener, y lo que más me interesa es que todos los materiales, o sea, la gran parte de materiales que ahora utilizamos en varias especialidades, no estoy hablando solo en operatoria, estamos hablando de varias especialidades, ya están aplicando este concepto de adhesión, de unión, así de hacer empanadas, de hacer una oración, de unir los dedos y no separarse. Porque si este proceso falla y hacemos a medias, y existen los inhibidores, como estamos viendo, nos han mencionado la saliva, la sangre, la humedad, la poca humedad, la excesiva humedad, la concentración, la fluidez o no del producto, entonces esto va a fallar, ¿no? Entonces es un material que une dos materiales diferentes. Cuando estamos hablando de dos materiales diferentes, estamos hablando de que es la dentina con la resina. Eso es lo que vamos a unir. ¿Y por qué es el adhesivo un mecanismo físico, químico y mecánico? Primero, ¿por qué hago químico? ¿Ya sí, no? Ya, ¿por qué hago químico el proceso? Porque ¿por qué es químico el proceso? Porque aplico un proceso de desmineralización, un ácido que va a desmineralizar los tubos dentinarios, pero los túbulos mineralizados, no los que tienen colágeno. ¿Y qué parte de la dentina tiene más mineral? La que está alrededor del odontoblasto, que se llama la peritubular. Entonces, imagínense como un bolígrafo, por favor, imagínense como un bolígrafo que está con la carcasa abierta y abajo está la mina,
la parte donde está la tinta. Si esa mina que está ahí dentro, ese es el odontoblasto. Y la carcasa que está alrededor del bolígrafo, esa es la dentina peritubular. Esa es la que el ácido grabador que hemos hablado ayer va a desmineralizar y nos va a dejar totalmente abierto, sin estructura. El odontoblasto como que queda medio desnudo, sin casa. Ahí va a entrar el adhesivo y va a entrelazarse perfectamente. Por eso es que va a ser un acto físico y se va a trabar. Así como cuando ahorita les he dicho, por favor, junten sus dedos y hagan como si estuvieran rezando. Traten de separarlos. Si esa separación es fácil, no he hecho buena adhesión, pero si esa separación traba, hago una retención mecánica. Por eso la nuestra es una retención físico-mecánica, físico-químico-mecánica. La siguiente, por favor. Si me ha entendido, si no, alguna pregunta. La siguiente. Necesito lo que dicen ellos, ¿no es cierto? Que un material restaurador y la dentina. Y aquí es lo que quiero que entiendan. El sustrato, el diente, al medio el adhesivo como una capa de barniz, porque prácticamente el adhesivo es una derivación del barniz, del copal, ¿no? Entonces, ¿por qué se dice capa híbrida? Y en esta imagen la vamos a ver. Porque estoy mezclando dos cosas. Híbridos son dos cosas separadas, diferentes. En este momento, algunos han ido al mercado y han probado esa mandarina naranja que viene del Chapare. ¿Alguien ha probado alguna vez? A ver, me responde. Los injertos, doctor. Los injertos, exacto. Un injerto es una cosa, unión de dos cosas diferentes. Ahí se han juntado una naranja con una mandarina, ¿no? Ese es un híbrido, o sea, una fusión de dos cosas diferentes. Por eso es que se llama capa híbrida, porque va a unir dos cosas diferentes, el diente con la resina o cualquier material restaurador. Por eso le llaman híbrido, porque es un injerto, es una cosa diferente. La siguiente, por favor, y forma su capa de protección, ¿no? Y lo que nos interesa, ya les dije, la retención por cuando juntas tus empanadas. La microfiltración. Vete para atrás, por favor. Esta capa donde estoy poniendo que dice adhesivo, es una capa de protección, es como un barniz, ¿no? Entonces no va a haber sensibilidad térmica, no va a permitir la penetración de bacterias, no va a permitir la falla del proceso de la obturación. La siguiente es una capa de protección, y esa es la famosa capa híbrida, ese celeste que están viendo, esa es la capa híbrida. Entonces no va a haber sensibilidad y va a reforzar la estructura. Y posteriormente va a hacer que la obturación dure. La siguiente, ¿no? Entonces nosotros necesitamos, pero fíjense, el esmalte, esto es lo que quiero que se den cuenta, 96% mineral, hidroxiapatita. Yo me acuerdo un profesor decía, si yo tuviera por lo menos una línea de buen esmalte, me lanzo a hacer cualquier proceso de adhesión. Y realmente, porque a eso es lo que quiere, el 96% de mineral. Y a ese mineral lo va a volver poroso, lo va a desmineralizar el ácido y va a venir el adhesivo y ¡plac! Se va a pegar. En cambio, la dentina, la peritubular, no la intertubular, la peri, la que está en la periferia, es la que tiene 70%. Entonces, esto es lo que nos interesa, a eso estamos trabajando. Y luego, ¿sí? El adhesivo va a venir y se va a unir, se va a juntar, así como cuando hay esa atracción fatal y amor eterno, se va a juntar con el colágeno. Donde esa es la unión que va a tener. La siguiente, por favor. En cambio, la dentina secundaria cada vez va a ser más mineralizada. Y puedes tener buena adhesión, pero en la dentina terciaria, ahí, o en la esclerótica, cuando nosotros, la diferencia va a ser grande, no nos va a permitir, porque la unión es más superficial, es más dura, más resistente.
La siguiente, ¿no? Y las fuerzas también, las fuerzas, esto es muy interesante, son atracciones, atracciones que van a tener y los enlaces que van a tener físico-químicos, lo que él dicho, la desmineralización, la parte química, produzco la desmineralización con el ácido y luego la unión que vamos a hacer física. La siguiente, por favor. Mucho no voy a explicar porque lo han explicado muy bien. Y lo que quiero hablar es esto de qué significa la tensión superficial, alta o baja. Imagínense, quiero que piensen en lo que significa una gota de agua y una gota de aceite, o inclusive vaselina líquida. ¿Qué significa eso de tensión superficial? La gota de agua, si tú la aprietas, se parte en dos, o se disuelve, o puedo mezclar con cualquier cosa. Significa que el agua tiene baja tensión superficial, por eso se mezcla con cualquier cosa. Pero una gota de aceite o vaselina líquida o petróleo que es más denso, si tú le quieres mezclar con algo, es difícil, porque tiene una capa muy densa. Esa es alta tensión superficial. A eso que quiero, que no permiten entrar en su molécula y no se quieren mezclar. Esa es alta tensión superficial. Y baja tensión superficial es que te mezclas con cualquiera, eres buena gente. O sea, ese tipo que se lleva bien con todo el mundo, empata con todos, tiene buenas relaciones, es baja tensión superficial. Pero ese chinchoso que no se mezcla con nadie, alta tensión superficial, no deja penetrar, no deja ser amigos. ¿Me entendieron, por favor, esa parte? Ahora me entienden, porque a veces no lo entiendo. Chicos, yo son cosas que recién voy aprendiendo. Hoy día aprendí cualquier cantidad de ustedes de esta exposición. Entonces, eso es lo que quiero. Entonces, nosotros necesitamos un material que tenga un intermedio de tensión superficial, ¿no? Que esté húmedo, pero no húmedo, no remojado, que tenga cierto grado de humedad. Nos dicen siempre que esté seco, pero no reseco, porque si está reseco, no va a penetrar el adhesivo, pero si está medio húmedo, va a penetrar. Por eso es que se dice que cuando pongo el ácido, lavo y seco, pero no reseco. ¿Con qué puedo secar? A ver si alguien se lanza. Había una propaganda muy linda que no le he podido captar, que voy a escribir, pero a esa empresa, que hablaba de los pañales Haggis y hablaba de un niño que se pone el pañal y se va a una piscina y lo chupa y los deja a todos sus amigos en la piscina. Entonces, esa es una fase de absorción. Por eso es que cuando tenemos que absorber la humedad de la cavidad, nos dicen hacer bolitas de papel higiénico, no de algodón, y ponerlas para que te absorba, pero no te reseque. Eso es. Entonces, esa tensión superficial, que se una, que nos permita unir, recibir bien ese túbulo que está medio húmedo para que se una perfectamente con el adhesivo, ¿no? Y que no esté reseco. La siguiente, por favor. Y la composición, aquí no me voy a discutir, todos los elementos son más complicados, no me voy a entrar en la que ustedes ya lo conocen. Es bueno que lo conozcamos, que lo sepamos, para cuando venga otro ionómero, perdón, otro adhesivo y nos ofrezcan, entonces tú vas a ver estos componentes y vas a decir, ¿es bueno o malo? Les cuento que nosotros hemos tenido un alumno que ha sido mi ayudante. Este chico, son dos hermanos. Este chico se ha ido a Brasil y ha estudiado materiales dentales, pero después se lo han llevado los japoneses porque su tesis, él ha creado un nuevo adhesivo y ahí lo han hecho ya en Japón. Pero ahora él ya está terminando su doctorado en Estados Unidos y solo estudia adhesión.
Si alguna vez viene con cierta frecuencia, porque su mamá vive acá y siempre me visita, les voy a invitar para que nos dé una charlita. Entonces, este tipo se ha dedicado y así solamente él hace adhesivos y solo estudia. Y estos componentes son importantes cuando nos ofrezcan un nuevo adhesivo, cuando tengamos que comprar. Como nos ha dicho, les propongo este adhesivo. La siguiente, por favor. No quiero discutirlos, ¿no? Y aquí está la composición que hemos hablado, cuáles tienen o no estos adhesivos. Nos han hablado de este, que es un adhesivo universal, que está bastante económico, etcétera, que tiene buena humectación, lo que les decía, opción perfecta. Y entonces ustedes van a ir viendo cuáles va conveniendo y de acuerdo al uso, a la aplicación que necesiten y cuáles son sus componentes. Esto era lo que quería que nos hagan. La siguiente, por favor. Y aquí está el otro, que es el bonding. ¿Cuál es universal? ¿Cuál es de 2 tiempos? Los que más tenemos en nuestro medio. Nosotros estamos utilizando mucho los universales. Fíjense que está bastante económico, ¿no? No, por eso, pero otra de las cosas que quiero que vean, vete para atrás, por favor. Fíjate, este está al 37%, tiene 90 bolivianos, las composiciones, buena humectación, sus características, pero este tiene al 37 el ácido, pero tiene 5 ml. ¿Ya? La siguiente, por favor, eso quiero que aprendan a ver. La siguiente. Este tiene 7 ml. Es industria americano, ¿no es cierto? Es para dentina y esmalte, es de baja tensión superficial, es universal, que eso es lo que nos interesa. Miren, fíjense, él nos ha dicho, es la opción más económica, pero estamos hablando de 7. Es universal también. La siguiente. ¿Puedo utilizar el adhesivo de una marca y después poner la resina de otra marca? Sí, no hay ningún problema. Este ámbar es el que estamos utilizando en la facultad, me gusta que lo hayas presentado, ¿no? Nos viene, aquí no nos dice cuántos ml es, pero no nos permite ver, están más o menos entre 6 hasta 9. Quiero que aprendan a fijarse en ese tema. Por ejemplo, el Scotch Bond multipropósito de 3M trae un frasco negro y fíjense, el frasco todos son negros porque no permiten el paso de la luz. Y en Scotch Bond trae de 3, 6 y 9 y el frasco es el mismo tamaño, el mismo color, el mismo tapa, todo tiene igual. Pero de repente no te das cuenta por qué este es más barato y compras el barato cuando estás comprando solo 3 ml, 6 o 9. Entonces, eso es muy buena adhesión química. Si no me equivoco, es brasilero, no me acuerdo qué marca es, el FGM, este es europeo, FGM, la marca. Entonces, lo estamos utilizando, monómero muy funcional, también está dentro de los adhesivos, es lo que más tengo en el mercado. La siguiente, está trayendo Arbot. Y este es el adhesivo, también universal, de la marca Ámbar, que es la misma empresa de FGM, que es buena empresa, pero mayor estabilidad y menor sensibilidad técnica. Y su gama media alta. Ese tipo de detalles está perfecto que nos hayan hecho el análisis. La siguiente, por favor. Y que es también adhesivo universal, que tiene su ácido paralelo, el precio es más alto, ¿es de qué empresa? De la Ultradent. Ultradent es americano, ¿no? Me llama la atención que esté viendo en Bolivia porque Ultradent solo traía arte dental y se fue a Santa Cruz. Pero si todavía lo encontramos en el mercado, es un producto bastante bueno, como nos decía nuestro compañero, lo recomendamos, pero es bastante caro. Y creo que trae solo 3 ml o 5. La siguiente, por favor, lo trae GDS. Está trayendo GDS Ultradent. Y esto es lo que les decía, o sea, lo que forma la retención. Estos son los tags que los llamamos, ¿no? Los túbulos, donde entra en el espacio que hemos producido la desmineralización. Ese es el tramado. La siguiente, por eso es la acción mecánica. Entonces, en estos túbulos que estamos viendo aquí, ahí es la dentina peritubular. Y adentro están los odontoblastos y también tenemos las fibras colágenas.
Entonces, fíjense, en este celestito que después se vuelve amarillo, eso fue lo que nosotros producimos, la desmineralización. Y si el proceso de desmineralización está bien hecho, en esos espacios es que pongo el adhesivo. Es por eso que usamos, hasta ahora nos han dicho que eso está bien, la doble técnica. O sea, pongo el adhesivo, pero con el microbrush. Ojo, pongo el adhesivo con el microbrush, lo paso y lo repaso, lo froto. Y después aplico aire. ¿Para qué aplico aire el adhesivo? Para que en esos túbulos, esa cosita azul, y llegue hasta el lugar amarillo. Penetre y haga ese tramado mecánico. Por eso es que aplico aire. Y vuelvo a pasarle adhesivo y vuelvo a pasar aire para que vuelva a entrar en ese túbulo el adhesivo. Y finalmente, esa parte de arriba, el adhesivo polimerizado, es lo que llamamos la capa híbrida. La capa híbrida, esa capa de barniz que les decía que va a hacer la unión entre la resina y la dentina, o el esmalte en su caso, ¿no? Entonces, por eso la técnica que estamos planteando es adhesivo, frotar, aire, y también ¿para qué aplico aire? ¿Quién me contesta? Por favor, ¿para qué le aplico aire? ¿Quién sabe por qué le aplico aire? Porque los adhesivos tienen unos vehículos, o sea, uno que les lleva. Puede ser alcohol, puede ser acetona o puede ser, no me acuerdo qué otro elemento, ¿no es cierto? Mica, dinos. Mica, dime. Es para evaporar el solvente, doctora, ¿verdad? Exacto, ¿y cuáles son los solventes? Alcohol, agua, acetona. Alcohol. Agua, alcohol y... Acetona. Perfecto. ¿Qué es la acetona? Chicas. Chicas, ¿qué es la acetona? El esmalte de las uñas. El quita esmalte, ¿no? Y entonces cuando lo dejas abierto, ¿qué pasa? Se Se evapora. evapora. Exacto. Entonces, justamente, para eso los ortodoncistas utilizan mucho con agua. Nosotros utilizamos bastante con acetona. Por eso es que también le aplico el aire y para que penetre en esos túbulos. La siguiente, por favor. La adhesión química ya nos han explicado perfectamente, la hidroxiapatita, la unión, los enlaces. La siguiente, rapidita. Y lo que quiero decirles, en esta fase de polimerización que se hace con luz, pero nosotros vamos a tener en cuenta, tenemos un segundito, por favor. Ya, un segundito. Lo que quiero decirles es que, ¿por qué vamos a ponernos de acuerdo cosas que van a pasar en la clínica también y en el laboratorio? La resina se va a polimerizar, se va a endurecer, va a hacer su proceso con cualquier luz de entrada. No correctamente, pero va a ser. Entonces, puede hacer con la luz solar, puede ser con la luz del foco del ambiente, puede ser con la luz de la lámpara del equipo dental, puede hacer con la luz de la lámpara de luz LED o luz halógena, y encima en todo curso hay una alumna que se llama luz. Entonces, igual se va a polimerizar. Por estas razones que tenemos nosotros tantas luces, ¿no? Y increíble, en todos los grupos siempre hay una luz, ¿no? Que nos va a polimerizar el adhesivo y la resina. Entonces, por eso les voy a pedir que cuando trabajemos con el adhesivo, cuando ustedes tengan adhesivo, tengan el máximo cuidado. Por eso es que se les pide el dispensador de resina, que es una cajita negra y que tiene su tapita roja, pero yo encima le pongo la tapa, o por el momento, aunque sea la bandeja, lo tapo el dispensador. ¿Por qué? Para evitar que disminuir la cantidad de luz.
Otra de las cosas que les voy a ir pidiendo, al margen que ayer hice 2 exodoncias y le pedí a la paciente de 2 premolares para ortodoncia y le pedí, regálame tus dientes para mis alumnos, regálame, y no ha querido, pero le he propuesto a la mamá que cuando se olvide me lo traiga los dientes, por ustedes, ¿no? Quiero que por favor no se olviden el recolectar dientes, así como yo me preocupo en recolectarles dientes, por favor recolecten dientes. Jefferson, vamos a necesitar dientes, por favor. Si puedes llevarte un frasquito a maxilofacial, ¿ya? Maxilofacial, a los servicios de salud, si están cerca a cualquier centro de salud del barrio, llévense frascos con hipoclorito y mitad de hipoclorito, mitad de agua, y llévense, por favor, a los centros de salud donde son cercanos y que les pongan ahí todos los dientes. Después los vamos a estar clasificando, pero que no estén secos, porque si no se les va a romper y ahí no van a avanzar. Entonces, lo que quiero decirles es que sobre todo la fase de polimerización se produce por la presencia de luz, básicamente, ¿no? Y el tiempo que va a estar ahí. La siguiente, por favor, rapidito, porque esto ya nos han explicado, ¿no? Lo de la luz, la fotoimplementación. Y otra de las cosas, el tipo de lámpara, que no se olviden, el tipo de lámpara. Las lámparas, y cuando los que están encargados de lámparas, por favor, cuando nos toque trabajar, lo vamos a llamar a Mauro, al técnico, y vamos a que nos lo hagan la prueba. Tiene un aparato que él mide su intensidad de luz para saber en qué grado de intensidad están las lámparas que vamos a trabajar, ¿ya? Normalmente las nuestras están en 600 unidades, etcétera, y su penetración va a ser solo 2 milímetros. Ojo, solo 2 milímetros. Por eso es que hacemos la aplicación de resina solo 2 milímetros. La Balú y los que están a cargo de las lámparas me van a pedir, por favor, con tiempo, que les lleve para cuando tengamos ese día que trabajemos resinas, me van a pedir que yo lleve mi lámpara, porque yo tengo la Balú y vamos a ver también que nos mida Mauro cuánto de intensidad está, ¿ya? Porque quiero que trabajen ese tipo de activación con la luz, se activa. Y cuando hablamos del cemento dual, cuando hablemos de cemento dual, cuando hablemos resinas, ahí también vamos a hablar del tema de las lámparas. Que quede claro, por favor, que eso también me he dado cuenta que no está claro en los de 4º año. La lámpara halógena, de luz halógena, y halógena se escribe con H, por favor, da luz caliente. Y eso nos dimos cuenta que esa luz caliente irrita la pulpa. Ahora lo que estamos utilizando, y van a fijarse los que les toca hacer lámpara, que tenga luz fría. Otra de las cosas, los que les toca el tema de las lámparas, por favor, cuando reciban las lámparas, pruébenlas, por lo menos la primera sesión, prueben toditas, una por una van a probar que esté funcionando, ¿ya? Y luego Mauro nos va a probar qué intensidad nos está dando. Esto quiero que aprendan porque en consultorio, cuando ustedes trabajen, también va a depender mucho la condición en que estén sus equipos de luz. La siguiente, ¿no? Las ventajas y desventajas que tienen. La siguiente, y esto es lo que ya hemos hablado, la capa híbrida, que une 2 cosas diferentes y forma una capa de protección. La siguiente, que ya nos han explicado bien. ¿Qué factores? La humedad de la dentina, reseco, no reseco. Esto, por favor, por eso es que cuando ustedes tengan sangre, generalmente en las terceras de Black, las segundas de Black, cuando estás en el espacio gingival y plac, te sangró y te sigue sangrando. Hay varias cosas para cohibir la sangre. Uno, utiliza una gotita, por eso se van a dar cuenta en la clínica, yo les tengo a los alumnos un vaso DAPEN de color rosado que es con agua oxigenada. El agua oxigenada solamente sirve para eso, para cohibir la hemorragia. Pero hay otros elementos que también los utilizamos para cohibir la hemorragia, que son un tipo de barniz, pero si no estás pudiendo cohibir la hemorragia, ellos saben qué hago, le pongo cemento temporario y prefiero citarlo otro día, porque si me sigue sangrando y hay una filtración, no va a haber buena adhesión y el adhesivo no va a funcionar. Y cuando está con saliva,
Y cuando trabajo sin aislamiento, se dice que con solo la inspiración nosotros humedecemos la cavidad, rehumedecemos. Entonces, otra de las cosas, cuando tengo proceso carioso, cuando no está limpio, cuando he dejado caries, en esto sí todavía, aunque algunos dicen que es medio antiguo, pero yo veo que sí funciona el clic dentinario. ¿Han oído hablar del clic dentinario? Entonces, cuando nosotros eliminamos, si encuentro caries, elimino con cuchareta, luego fresa de carburo y vuelvo a hacer con cuchareta. Termino de limpiar la cavidad con cuchareta y desinfecto con clorexidina. Escúchenme bien esta parte. Desinfecto con clorexidina al 2%, no me sirve el enjuague, o hipoclorito al 5%. ¿Me entiendes? Lo lavo y estoy listo para poder el proceso de adhesión, ácido grabador, adhesivo y los tiempos. Porque si tú trabajas y pones adhesión, ese rato funciona, pero no después. Hay que hacer las cosas a conciencia. Tus trabajos tienen que ser hechos para que dure por lo menos 5 o 10 años, a conciencia, ¿no? Y el otro tema, la rugosidad superficial, sobre todo la contracción de polimerización. Cuando tengo cavidades demasiado extensas, lo que tengo es la contracción de polimerización, que produce también en el adhesivo y también en las resinas. Por eso es que hacemos las incrustaciones u obturaciones indirectas para que la contracción sea menor. Entonces, seguir con mucho cuidado, dándole todo el tiempo y cumpliendo, como nos decía nuestro compañero, las reglas que estamos aprendiendo y leer siempre el chanchullo que te da la empresa, porque da las indicaciones de uso. Léanlo y cumplan. La disciplina en eso va a hacer que sus tratamientos sean efectivos. La siguiente, por favor. Disciplina. La siguiente. Muchas gracias, realmente muy bonito trabajo. Les voy a pasar ese cuadrito que si no me equivoco, ayer me han pasado los de cuarto. Se los voy a pasar y nos vemos el día lunes. ¿Les parece bien? Ese cuadrito está muy bonito, se los voy a pasar. Felicitaciones y no se olviden de hacer los resúmenes. Me avisan a qué hora nos vemos el lunes. No quiero interferir ninguna clase teórica, ¿ya? Está bien, doctora, muchas gracias. Un Está besito, bien, doctora. felicidades, que les vaya Hasta luego, lindo. doctora. Vayan a funcionar, a trabajar, no a Luego, flojear. doctora. Ya, vayan a trabajar.